Él me dejaría. No por algo así. Pero sucedió. Mi nombre es Sofía. Tengo 30 años. Y supongo que esta es mi confesión. Han pasado unas semanas desde que todo ocurrió, y aún no puedo creerlo del todo. No quería llevarlo tan lejos, solo quería que se controlara. Solo digo que no necesitaba actuar así. Quiero decir, hemos pasado por cosas peores, ¿verdad? Pero cuando le dije que se comportara como un hombre frente a nuestros amigos, ese fue el momento en que se quebró. Y todavía no lo entiendo. Estábamos en casa de nuestros amigos, todos riendo y bebiendo como siempre lo hacemos. Mi esposo, José, estaba sentado allí, callado. No es una persona que hable mucho, pero ni siquiera estaba comentando sobre el partido. Normalmente participaría en la conversación o haría algún comentario sarcástico, pero solo estaba sentado, mirando su cerveza como si tuviera el peso del mundo sobre sus hombros. Supongo que me molestó un poco. Quiero decir, tenemos hijos, tenemos cuentas por pagar. Las cosas son difíciles, sí. Pero yo estoy aquí haciéndome cargo de todo, llevando a los niños a la escuela, pagando las cuentas, tratando de asegurarme de que la casa no se venga abajo. Entonces, ¿cuál era su problema? ¿Por qué estaba actuando como si fuera un desastre? Al principio intenté ser sutil. Le lanzaba algunas miradas, como diciendo, vamos, José, háblame. Pero no reaccionó. Empezaba a sentir que era la única que intentaba hacer que la noche fuera divertida. Así que cuando llegó a ese punto, simplemente lo dije. Ni siquiera recuerdo lo que dije antes, pero de repente solté, compórtate como un hombre, José. Creo que estaba bromeando, pero siendo honesta, ¿a quién estoy engañando? No lo estaba. Estaba frustrada, y dije algo que no debía haber dicho. Todos rieron, pero José, él simplemente se congeló. Me miró como si lo hubiera abofeteado frente a todos. No fue gracioso. Al menos no para él. Simplemente me miró por un momento y luego apartó la mirada. Era como si toda la habitación se hubiera quedado en silencio. La gente seguía hablando, pero yo podía escuchar los latidos de mi corazón en los oídos. Había visto a José molestarse antes, pero nunca de esta manera. No dijo nada, no se defendió. Simplemente se levantó y salió. No podía creerlo. ¿Qué se suponía que significaba eso? ¿Que no podía soportar una broma? Había pedido disculpas antes por hacer comentarios tontos. No sé. Tal vez solo quería que fuera un poco más como los tipos que salen en la televisión, ya sabes, duros, divertidos, fuertes. Pero eso fue simplemente extraño. Estaba actuando como si hubiera hecho algo imperdonable. Así que me quedé ahí, sintiendo esta extraña tensión, sin saber qué demonios acababa de pasar. Sinceramente, no pensé que fuera para tanto. Habíamos tenido nuestros momentos, como aquella vez que gasté demasiado en cosas aleatorias para la casa. Y él no perdió la calma, simplemente lo manejó. Siempre resolvíamos las cosas, así que, ¿por qué esto era tan diferente? Pero supongo que ahí es donde las cosas comenzaron a salir mal. Ni siquiera me daba cuenta de cuánto lo estaba presionando, de cuánto lo había estado haciendo durante años sin pensar. Creo que empezó con el dinero. Siempre he sido un poco mala con eso, pero él siempre estaba allí para arreglarlo. Yo gastaba, y él pagaba. Siempre. Pero últimamente he notado que se queda más callado cuando hablamos del tema, y simplemente no lo entendía. ¿Por qué no podía simplemente dejarlo pasar? Sé que esa noche no se trataba solo de decirle que se comportara como un hombre frente a nuestros amigos. Era todo lo demás que se había acumulado. La constante tensión por el dinero. La manera en que se quedaba callado cuando hablábamos del futuro o cuando yo cometía otro error y él tenía que arreglarlo. Sinceramente, pensé que estaba siendo dramático. Pero cuando salió de esa manera, supe que algo estaba muy mal. Al principio pensé que volvería y se disculparía. Tal vez incluso diría que estaba exagerando. Pero no regresó esa noche ni la siguiente. Y cuando finalmente me llamó, lo único que dijo fue, necesito espacio. Honestamente, no sabía qué decirle a eso. ¿Espacio? ¿Cómo qué? Le había dado espacio durante años.
Solo necesitaba superarlo. Así era como yo lo veía. Pero luego, cuando no apareció en el partido de fútbol de los niños el siguiente fin de semana, supe que era algo serio. José nunca faltaba a esos. Nunca. No voy a decir que no me sentía culpable, pero una parte de mí pensaba, ¿qué hice mal exactamente? Quiero decir, si no podía manejar que le dijera eso, ¿cómo iba a manejar algo más? Al principio ni siquiera estaba arrepentida. Es decir, lo dije, pero no fue como si realmente entendiera por qué estaba tan molesto. Simplemente pensé que era un comentario tonto. Y si no quería superarlo, bueno, tal vez no era el hombre que yo creía que era. Mirando hacia atrás. No sé. Ahora lo lamento un poco. Pero, sinceramente, todavía siento que tengo razón. Debería haber sido más fuerte al respecto. Quiero decir, solo intentaba que se defendiera un poco, ¿no? Pero no lo hizo. Y ahora estoy aquí preguntándome a dónde demonios se fue. Así que sí, tal vez lo llevé demasiado lejos. Tal vez me equivoqué. Pero, ¿soy realmente la única culpable aquí? No lo sé. ¿Crees que está exagerando? ¿Debería siquiera intentar arreglar esto? Empiezo a sentir que esto es todo. Y tal vez no sé cómo solucionarlo. Honestamente pensé que volvería. Me lo repetía una y otra vez. Esto no era algo que pudiera arruinar un matrimonio entero, ¿verdad? Un comentario tonto frente a nuestros amigos. Él lo superaría y seguiríamos adelante. Eso era lo que me decía una y otra vez. Pero no volvió. Ni siquiera intentó hablarlo. Y sé lo que probablemente estás pensando. Esto es mi culpa, ¿verdad? No debería haber dicho lo que dije, pero no podía entenderlo. Pasaron 2 semanas hasta que lo vi por primera vez desde esa noche. Los niños estaban con su hermana, y no tenía excusa para no buscarlo. Así que lo llamé. Estaba nerviosa, pero tenía que hacer algo. No iba a quedarme aquí y dejar que se alejara por algo tan tonto. Cuando finalmente respondió, su voz era plana. No sonaba enojado, pero tampoco como si le importara. Hola, dije, intentando mantener un tono ligero. ¿Cómo has estado? Bien, respondió. Eso fue todo. Eso fue todo lo que obtuve. Tenemos que hablar de lo que pasó, dije, tratando de que mi voz no temblara, pero no podía evitarlo. Intenté mantenerme firme. No quería sonar desesperada, no quería que pensara que era una desastrosa rogándole que volviera. Pero tampoco parecía entusiasmado con hablar. No creo que haya nada de qué hablar, Sofía, dijo, y escuchar su voz hizo que algo frío se instalara en mi pecho. Dijiste lo que dijiste. Y no es la primera vez que me presionas. Llevas haciéndolo por un tiempo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Quería discutir, defenderme, pero algo en su tono me detuvo. Sonaba cansado, como si estuviera harto, y odié esa sensación. Odié sentir que estaba renunciando a nosotros. Pero, de alguna manera, entendía por qué se sentía así. Llevaba meses equivocándome y ni siquiera me había dado cuenta. O tal vez sí, pero no me importaba lo suficiente para arreglarlo. No quise decirlo así, murmuré, apenas en un susurro. Solo era una broma, José. ¿Sabes cómo soy? Solo estaba frustrada, eso es todo. No quería lastimarte. Pero el silencio al otro lado era ensordecedor. Luego, suspiró. Sé que no querías lastimarme, Jess. Pero ese es el problema. No te das cuenta de cuánto me lastimas cuando dices cosas así. Cuando me haces sentir que no soy suficiente. No soy un tipo que simplemente va a quedarse mientras me destruyes. Y no puedo seguir intentando arreglar todo cuando ni siquiera te importa el desastre que estás creando. Me congelé, intentando procesar lo que decía. Tenía razón, de alguna manera. Nunca había entendido realmente cuánto le cargaba encima, los problemas financieros, los emocionales, todo. Y cada vez que cometía un error, esperaba que él lo arreglara. Pensaba que era su trabajo, ¿sabes? Él era el esposo, el proveedor, el protector. ¿Y yo? Bueno, yo simplemente era yo.
Pensé que podía salirme con la mía. Pero ya no me lo estaba permitiendo. Estaba cansado de ser el que siempre limpiaba mis desastres. Y odié que tuviera razón. Lo siento, dije de nuevo, pero sonó vacío. Sabía que la disculpa no era suficiente. No iba a arreglar todo. No podía simplemente decir las palabras y esperar que las cosas volvieran a la normalidad. No sé si puedo seguir con esto, Jess, dijo, su voz tranquila pero firme. Necesito más que esto. Necesito a alguien que me respete, que vea lo que hago y lo aprecie. No alguien que solo espere que siga arreglando cosas mientras ellas se rompen una y otra vez. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Estaba diciendo realmente que estaba considerando irse. Pero entonces me puse a la defensiva. Como si un interruptor se activara en mi cabeza y simplemente no pudiera aceptarlo. Tenía que hacerle entender que no era tan mala. Que no era esta persona horrible que él estaba pintando. Quiero decir, teníamos hijos. Teníamos una vida juntos. No podías simplemente perder todo eso. ¿Crees que no te valoro? Dije, con un tono más agudo de lo que pretendía. ¿Crees que no veo todo lo que haces? Solo estoy intentando vivir mi vida, José. No lo entiendes. Tengo que lidiar con los niños, las cuentas, la casa, todo. Y lo intento, ¿de acuerdo? Lo intento. Simplemente me equivoco a veces. No respondió de inmediato. Podía notar que estaba intentando mantener la calma, pero también podía escuchar la frustración en su silencio. Equivocarte todo el tiempo no es una excusa, Jess, dijo después de una larga pausa. No asumes responsabilidad por tus errores. Ni siquiera intentas cambiar. Y ese es el problema. Sus palabras dolieron más que cualquier discusión que hubiéramos tenido antes. Tenía razón. No asumía la responsabilidad. No lo hacía. Nunca lo hacía. Siempre encontraba una forma de culparlo a él, a mis circunstancias, a los niños, o a lo que fuera, pero nunca me miraba a mí misma. Nunca pensaba, oye, tal vez soy yo quien está arruinándolo todo. Y eso me golpeó como una bofetada en la cara. Pero en lugar de reconocerlo, hice lo que siempre hacía, desvié la culpa. Bueno, no soy perfecta, José, dije, intentando sonar casual, pero salió como una defensa. Nadie es perfecto. No te estoy pidiendo que seas perfecta. Te estoy pidiendo que entiendas, respondió él, manteniendo la calma de una manera que me irritó aún más. Yo no puedo ser perfecto, y tú tampoco. Pero él no cayó en la trampa. No reaccionó como pensé que lo haría. Simplemente suspiró de nuevo. Y luego dijo las palabras que se quedarían conmigo para siempre. Tal vez no soy perfecto, pero lo he intentado. Y no sé cuánto tiempo más puedo intentarlo si tú ni siquiera pareces importarte por lo que estás haciendo. Y eso fue todo. Ese fue el momento en el que me di cuenta de que realmente podría estar terminado. No supe qué decir después de eso. Me quedé en silencio, sintiendo que un peso se asentaba en mi pecho. El silencio entre nosotros era denso. Y la verdad era que no sabía cómo arreglarlo. Ni siquiera estaba segura de si quería arreglarlo. Pero mientras estaba sentada allí mirando mi teléfono, me di cuenta de algo. Esto no era solo por el comentario tonto que hice frente a nuestros amigos. Era por todo. Por mí, por él, por nosotros. Y tal vez, solo tal vez, yo era la que necesitaba cambiar. Pero no estaba lista para admitirlo. Aún no. Los días después de esa conversación fueron los peores. No dejaba de reproducir todo en mi cabeza. Sus palabras, su tono, el silencio. Y, honestamente, me sentía avergonzada. En el fondo, sabía que era culpa mía. Sabía que yo lo había llevado a este punto. Pero no podía obligarme a decirlo. No estaba lista para admitir que tal vez estaba equivocada, que tal vez había arruinado todo. Pensaba, no soy la mala aquí. Solo soy humana. Él está exagerando. Traté de actuar como si todo estuviera bien, como si nada hubiera cambiado, pero había cambiado. Era claro como el agua. No podía mirarlo de la misma manera. Y lo peor era que no sabía cómo arreglarlo.
No estaba lista para enfrentar lo que realmente estaba pasando. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de cuánto lo había dado por sentado. Nunca lo había visto de esa manera antes. No me daba cuenta de cuánto había estado sosteniendo todo por mí. Siempre había sido el quien se aseguraba de que las cuentas se pagaran, de que los niños tuvieran todo lo que necesitaban, de que estuviéramos estables. Y yo siempre estaba gastando dinero que no teníamos en cosas estúpidas, metiéndonos en deudas y actuando como si fuera su responsabilidad arreglarlo todo. Era imprudente. Y peor aún, era egoísta. Pero no podía asumirlo. Aún no. No podía enfrentar esa verdad, porque si lo hacía, tendría que mirar todo lo que había arruinado. Y no estaba lista para hacerlo. 2 días después, me llamó. Su voz era más suave de lo que esperaba. ¿Podemos hablar?, preguntó, y por primera vez en mucho tiempo escuché un matiz de vulnerabilidad en su tono. Dudé, pero, por supuesto, dije que sí. No podía dejar las cosas así. Necesitábamos hablar. Quería arreglarlo, aunque no sabía cómo. Así que fijamos un momento para encontrarnos en una cafetería. Todo el tiempo que estuve preparándome, estaba nerviosa. Mi estómago era un desastre. Seguía pensando en cómo iba a disculparme, en qué iba a decir. Lo practiqué una y otra vez en mi cabeza, pero sentía que nada iba a ser suficiente. Ya era demasiado tarde para disculpas, ¿no? Cuando lo vi, parecía cansado. Tenía ojeras, y no se parecía al hombre con el que me había casado. Se veía agotado. No me saludó con la calidez habitual. No me dio ese abrazo que siempre esperaba cada vez que nos veíamos. En su lugar, solo asintió con la cabeza y se sentó frente a mí. Me senté, intentando mantener la calma, pero los nervios me estaban destrozando por dentro. Abrí la boca para decir algo, pero antes de que pudiera, él habló primero. ¿Te das cuenta de cuánto daño has causado, Sofía?, preguntó, su voz era tranquila, pero firme. No estaba gritando, pero había un peso en sus palabras. No lo ves, ¿verdad? Cuánto he intentado arreglar las cosas, cuánto he intentado que esto funcione. Pero cada vez que dices algo, cada vez que haces algo sin pensar, es como si estuvieras desgastando todo lo que hemos construido. Sus palabras me golpearon como un ladrillo. Pensaba que solo estaba teniendo pequeños momentos de frustración, pero para él era mucho más que eso. Mis acciones, mis palabras, lo estaban dañando, y ni siquiera me había dado cuenta. No quería lastimarte, dije, con la voz temblorosa. Era lo único que pude decir. No se me ocurrió nada más. Pero no fue suficiente. Nunca lo era. Me miró, su mirada era penetrante. No quieres lastimarme, Sofía. Pero lo sigues haciendo. Sigues alejándome sin siquiera darte cuenta. Crees que solo debo quedarme sentado y soportarlo, ¿verdad? Pero eso no es como funciona. No más. Quería defenderme. Quería decirle, no lo entiendes. Yo también estoy bajo presión. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Pero sabía que no era verdad. No estaba haciendo lo mejor que podía. Estaba huyendo de la responsabilidad. Estaba siendo egoísta. Y en el fondo, lo sabía. Nunca quise alejarte, dije, mi voz quebrándose. Solo. No sé lo que estoy haciendo la mitad del tiempo. Me equivoco. Lo sé. Pero nunca quise que esto llegara a este punto. Nunca quise hacerte sentir así. Él no respondió de inmediato, y por un momento, sentí como si el mundo entero contuviera la respiración. Luego, suspiró, y cuando finalmente habló, sus palabras eran más suaves, pero resignadas. No sé si lo entiendes, Jess. No sé si alguna vez lo harás. Dices que lo sientes, pero tus acciones no coinciden con tus palabras. No sé cuántas veces más puedo seguir intentando arreglar las cosas y ni siquiera parece que te importe lo que estás haciendo. Es agotador. Sus palabras dolieron, pero eran ciertas. Cada vez que cometía un error, esperaba que él simplemente me perdonara y siguiera adelante. Nunca realmente intenté cambiar. Nunca pensé en cuánto lo estaba desgastando. No quiero perderte, José, dije, mi voz apenas un susurro.
Pero era la verdad. Por primera vez, me di cuenta de cuánto estaba a punto de perder si no hacía algo. No solo estaba perdiendo a mi esposo. Estaba perdiendo todo. Mi familia, mi vida, mis hijos. Y todo era porque no podía dejar de equivocarme. No sé qué más quieres de mí, dijo José, su tono frío, como si estuviera apagándose emocionalmente. Ya no eres la mujer con la que me casé. No sé quién eres ahora, y no sé si puedo seguir haciendo esto. Sentí una punzada en el pecho. Esas palabras cortaron profundo. Era como si estuviera diciendo que ya no me veía como su esposa, como si realmente estuviera listo para rendirse. Me quedé allí, congelada, mientras sus palabras resonaban en mi cabeza, cada una cortándome como una cuchilla. No sé quién eres ahora. Era como si el aire hubiera sido arrancado de la habitación. Mi corazón latía rápido, pero no podía pensar con claridad. Estaba ahogándome en mis propios errores, y no sabía cómo salir a flote. Abrí la boca, queriendo decir algo, pero las palabras simplemente no salían. Traté de acercarme a él, pero retrocedió, su mirada distante y fría. ¿Qué nos estaba pasando? Antes podía hablar con él sobre cualquier cosa. Ahora sentía que cada palabra que decía empeoraba las cosas. José, susurré. Por favor, no me dejes. Él negó con la cabeza lentamente, apretando la mandíbula. No te estoy dejando, Jess. Pero no puedo seguir haciendo esto. No puedo seguir pretendiendo que todo está bien cuando no lo está. Me estás rompiendo. Sentí como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, pero no las dejé caer. No aquí, no ahora. No podía permitir que me viera desmoronarme. Había cometido tantos errores, y ahora finalmente estaba viendo el peso de ellos. Pero, en el fondo, todavía estaba resistiéndome. No sabía cómo disculparme lo suficiente como para arreglarlo. Lo siento, dije, mi voz temblorosa. Me equivoqué. Lo sé. Pero no sé cómo arreglar esto. ¿Cómo lo arreglo? José me miró con una mezcla de frustración y tristeza. No puedes arreglarlo en un día. No puedes simplemente decir lo siento y esperar que todo esté bien. Hay tanto daño, Jess. He estado aquí para ti, he dado todo lo que tenía a esta familia, a nosotros. Pero no puedo seguir dando si ni siquiera intentas encontrarte conmigo a mitad de camino. Quería gritar. Quería rogarle que entendiera que no quería arruinarlo todo. Pero sabía que tenía razón. No había estado intentándolo. No había estado cumpliendo con mi parte del trato. Siempre encontraba excusas, culpaba a todo menos a mí misma. José, por favor. Haré cualquier cosa. Cambiaré. Lo juro. Solo necesito una oportunidad, dije, con la desesperación impregnando mi voz. Él no respondió de inmediato. En cambio, miró hacia abajo, a su taza de café, como si estuviera tratando de decidir si lo que estaba diciendo valía la pena creer. Podía ver el cansancio en sus ojos. Ya no estaba enojado. Solo estaba cansado. Tan cansado de luchar por algo que ya no sentía que valía la pena luchar. No sé si puedo creerte más, dijo finalmente, su voz era tranquila pero pesada. Cada vez que pienso que vas a cambiar, simplemente haces algo más. Es como si ni siquiera escucharas. No sé qué más decir. Sus palabras fueron como un golpe en el pecho. Quería gritar, pero todo lo que podía hacer era quedarme allí sentada, sintiéndome como la peor versión de mí misma. La mujer en la que me había convertido no era alguien que yo misma reconociera. Y la verdad era que estaba aterrorizada. Quería arreglarlo todo. Quería hacerlo bien. Pero sabía, en el fondo, que no bastaría con unas pocas palabras. No bastaría con decir, lo siento, y esperar que todo volviera a la normalidad. Sé que me he equivocado, pero todavía te amo, dije, tratando de sonar segura, aunque era apenas un susurro de lo que debería haber sido. Él suspiró, frotándose la cara con frustración. No creo que lo hagas, Jess. No de la manera en que lo necesito. No de una manera que haga alguna diferencia. Tal vez es hora de dejar de fingir. Tal vez es hora de enfrentar el hecho de que ya no somos las mismas personas que éramos cuando nos casamos.
No pude mirarlo más. Sentí que mi mundo se estaba derrumbando. Todo lo que había dado por sentado, el amor, la estabilidad, la familia que habíamos construido, se estaba desmoronando, y no podía hacer nada para detenerlo. No soy perfecta, José, susurré, tratando de contener un sollozo. Lo sé. Pero por favor, no te alejes de mí. Sus ojos se suavizaron por un breve momento, pero luego volvió a endurecerse. No puedo seguir haciendo esto, Jess. Necesito a alguien que esté a mi lado, que esté ahí para mí. He dado todo lo que tengo a esta relación, a esta familia, y estoy vacío. Ya no me queda nada para dar. Y en ese instante, me di cuenta de que era demasiado tarde. José se levantó de la mesa, y fue como si el suelo debajo de mí se partiera en dos. Lo siento, dijo en voz baja, pero no puedo seguir así. Estoy cansado. Estoy hecho. Lo vi alejarse, y en ese momento supe. Supe que lo había llevado demasiado lejos. Supe que lo había perdido. Y lo peor era que no podía culpar a nadie más que a mí misma. Los meses que siguieron fueron una neblina. Traté de mantenerme fuerte por los niños, pero nada se sentía igual. José se mudó, y aunque sabía que yo era quien había causado todo esto, no podía evitar que la culpa me consumiera. Había noches en las que me sentía como si estuviera ahogándome. Me quedaba despierta pensando en todas las oportunidades que había desperdiciado, en todos los momentos que había dado por sentado. Cada error, cada palabra dicha sin pensar, cada vez que lo había hecho sentir pequeño, todo volvía a mí como una ola que me aplastaba. Y luego, una tarde, lo vi de nuevo. Fue un encuentro breve, solo unas pocas palabras intercambiadas, pero fue suficiente para darme cuenta de la realidad. Él había terminado. Había seguido adelante. Y ninguna disculpa, ninguna súplica, podía hacer que volviera. Todo esto fue mi culpa, cada parte de ello. Y ahora estaba sola con las consecuencias de mis acciones. El arrepentimiento, el dolor, la soledad. Todo aquello de lo que había intentado escapar, ahora estaba ahí, frente a mí, abrumándome. Nunca olvidaré ese día. Nunca olvidaré cómo lo perdí todo porque no pude dejar de ser egoísta.